Bueno, vamos a comenzar con una nueva clase. En los días anteriores estuvimos nosotros estudiando los motores generadores de corriente eléctrica. Hoy vamos a estudiar los motores receptores de energía eléctrica. Antes de hacer un análisis profundo en cuanto a deducción de fórmulas, quiero mostrarles primero uno de los motores receptores que nosotros utilizamos son los motores lumínicos. Y ya ustedes se imaginarán que los motores lumínicos efectivamente son aquellos que utilizan la fuerza para convertir en luz. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de un parlante que lo utiliza para generar luces de diferentes colores en compartir con gases o materiales de diferente especie y entonces combinación de energía para producir luces. Entonces ahí tenemos el ejemplo de un motor lumínico. Un segundo motor que nosotros podemos mostrarles es un motor térmico. Claro que al imaginarnos, nosotros decimos motores térmicos y traemos una cosa difícil de transportar, pero no. Aquí tenemos un motor. Este es una cobija eléctrica que transforma 120 voltios a 49 watts de potencia en forma de energía calorífica. El motor que consiste pues son conexiones distribuidas de resistores eléctricos o de algún elemento que tiene bastante fuerza a la resistencia eléctrica y que transforma la energía en calor. Esos son los motores térmicos. Lo hay también motores de energía mecánica. ¿Cuáles son los motores de energía mecánica? Aquellos que en cambio la energía que viene de una fuente la transforman en fuerza mecánica. Este es un aparato que la energía transforma en un motor girador y esos giramientos se utilizan para dar masajes en el cuerpo. Es una manera de aprovechar la energía en energía mecánica. Y por último, tenemos los motores electroquímicos. Electroquímicos. ¿Qué hacen los motores electroquímicos? La combinación de luces, los gases que producen diferente forma de luz y la energía mecánica lo hemos convertido en un motor electroquímico, pero más lo podemos ver en la industria de la joyería, donde los anillos, por ejemplo, que son de acero o de cobre y lo queremos dar un baño de oro, se utiliza una fuente de energía electroquímica en donde dos polos positivo y negativo son capaces de descomponer en sustancias químicas de tal manera que van bañando el cobre en oro o los tubos de hierro en tubo galvanizado, etc. Entonces, esa es la energía electroquímica. De esta manera podemos aquí mostrarles 4 motores de tipo receptores, aunque los hay varios. Ahora bien, vamos a estudiar las características de estos motores. Así como los motores generadores, los motores receptores, en vez de producir energía, ellos consumen energía. Por eso se llaman motores contraelectromotriz. Y lo determinamos con E'. Esta fuerza de consumo o contraelectromotriz lo utilizan para transformarle en un trabajo generalmente mecánico. Aunque ya hemos visto que puede ser luz, energía mecánica o químico. Este trabajo mecánico esencialmente también es medible en lo que nosotros conocemos como la potencia. Pero en vez de potencia P en un motor generador, le ponemos potencia P'. Es decir, potencia de un motor que consume energía.
Entonces, el trabajo ya no es un trabajo de producción, sino un trabajo de consumo de energía para transportar cierta carga de electrones. De esa manera, nosotros podemos decir que las FEM, frecuencia electromotriz, que tiene este símbolo que le acabamos de poner, una E en manuscrita, puede ser medida a través de una fórmula que encierra los contenidos de el trabajo sobre la carga. Pero a su vez, como lo hicimos en los motores generadores, esto nos lleva a decir que la energía o la fuerza electromotriz contraeléctrica o consumida es igual multiplicada por la carga, porque dividiendo pasa a multiplicar, multiplicando por la carga resulta ser el trabajo mecánico de un motor. Pero si este significado de que trabajo es igual a la energía o la fuerza contraelectromotriz multiplicada por Q, y nosotros conocemos que la carga es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo, y lo reemplazamos aquí, entonces nos dice que el trabajo será igual a la fuerza electromotriz o contraelectromotriz por la intensidad y por el tiempo. Bien, pero nosotros estábamos tratando de medir las potencias. Así decíamos entonces que una potencia del motor está dado por el trabajo, pero ese trabajo está dado por la energía contraelectromotriz, la intensidad y el tiempo. ¿Verdad? Pero como está dividido sobre el tiempo, ahora nosotros aquí hemos cometido un error. Trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo sobre el tiempo nos dice que podríamos simplificar T y T. De tal manera que nos deja en una potencia es igual a la fuerza contraelectromotriz multiplicado por la intensidad. Pero esta potencia del motor, P', hemos dicho que se descompone en dos fuentes. La una potencia del motor está constituida por una potencia útil más una potencia de resistencia del motor, ¿no es cierto? Lo habíamos visto esas características también el motor generador. Pero nosotros sabemos que la potencia de un motor es igual a ese voltaje multiplicado por la intensidad. Así también, entonces, la potencia útil es el voltaje por la intensidad, y la potencia de resistencia es I al cuadrado por la resistencia interna. De tal modo que nosotros podríamos decir que esta potencia de voltaje por intensidad lo podemos reemplazar por esta de acá, una potencia útil que es la energía consumida o contraeléctrica por la intensidad. De tal modo que nosotros podríamos decir que el voltaje por la intensidad o la potencia de un motor es igual a la energía contraeléctrica que produce sumada más la resistencia por la intensidad, si es que nosotros le sacamos factor común I. Y con esto decimos
intensidad e intensidad se simplifican, lo cual nos deja en una nueva fórmula, que el voltaje de un motor es igual a la energía contra electromotriz o de consumo más la resistencia interna por la intensidad de corriente. De tal manera que ya tenemos nosotros una fórmula que nos permite calcular el voltaje de un motor. Solo que para el motor estamos utilizando el símbolo prima para identificarlo, porque los motores eléctricos tienen prácticamente la misma simbología. Con eso entonces hemos hecho una introducción a la parte teórica de lo que son los motores receptores. En una siguiente clase estaremos viendo la aplicación de estas fórmulas y estos contenidos en la resolución de problemas. Gracias. Buenos días a los señores estudiantes de segundo D en la materia de física. Hoy vamos a dar un avance en la materia con lo que ya hemos visto en la teoría acerca de los motores receptores. Hoy vamos a plantear un problema para resolverlo. ¿Ya? Voy a presentarles. Este es el pan número 1 de mis clases. Un gusto saludarles. Muy bien. Dice el problema: un motor de 110 voltios de resistencia interna de 2.34 ohmios en el que circula una corriente de 7 amperios. Queremos saber el costo de consumo mensual si es que ese motor funciona por 8 horas al día. Vamos a realizar ese análisis siguiendo paso a paso lo que deberíamos ir comprobando, estableciendo para hacer un estudio y una opinión sobre el tema ya con condiciones de profesionalidad. Así que el problema nos pide primero que establezcamos el consumo de energía. Para eso vamos a hacer un primer proceso. Este primer proceso nos pide que calculemos la energía contra electromotriz. Energía contra electromotriz. En otras palabras, contra electromotriz. En otras palabras, decía, de consumo de energía. ¿Cuánto consume realmente un motor de estas características? Y entonces vamos a aplicar la fórmula. La energía prima, que se refiere al consumo, entonces es igual al voltaje o diferencia de voltaje más la resistencia interna por la intensidad de la corriente. Al aplicar esa fórmula, entonces nosotros podemos encontrar que como es de 110 voltios, la energía de consumo estará dado por 110 más la resistencia interna que tiene el motor de 2.34 ohmios multiplicada por la energía interna que lleva de 7 amperios. Si ustedes realizan la operación, vamos a encontrar que la energía total será de 116.38 voltios. Esto es un paso muy necesario para poder ir con seguridad haciendo el análisis. En el punto B vamos a calcular cuál es la potencia útil que tiene este motor. Potencia útil. Bueno, y la fórmula para la potencia útil del motor pues es el voltaje. Recuerde, potencia útil es P',
será igual a, le ponemos una U para decir que es la potencia útil, es igual al voltaje del motor B' por la intensidad de la corriente. Si es que aplicamos la fórmula, nosotros tendremos el producto de potencia útil será igual a 110 voltios por 7 amperios. Eso quiere decir que tendríamos una totalidad de 770 watts. Ahora, veamos cuál es la potencia de resistencia. En el punto C, vamos a calcular la potencia de resistencia que tiene el motor. La potencia de resistencia, en cambio, aplica la fórmula potencia de resistencia prima del motor será a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Es decir, si es que aplicamos la fórmula con los datos que tenemos, sería que la potencia útil, potencia de resistencia, será igual a 2.34 ohmios por 7 amperios al cuadrado. Eso nos da un resultado de 114.6 watts. 114.6 watts. Muy bien, tenemos ya la potencia útil y tenemos la potencia de resistencia. Lo vamos a comprobar, a ver si estamos bien en los cálculos, sacando la potencia prima total, es decir, la potencia total del motor. Sí, para eso sacamos con la fórmula el voltaje total multiplicado por la intensidad. En otras palabras, el voltaje total ha sido 116.38 voltios por 7 amperios que circula, y entonces nos da un total de 814.66 watts. 814.66 watts. Si usted comprueba la suma de 700 con los 114, tenemos esos 814.66. Decimos que acabamos de comprobar. Entonces, vamos bien con los cálculos. Ahora sí, una vez comprobado con los cálculos de consumo, vamos nosotros a buscar cuál es la energía consumida en el punto E. Entonces, la energía de consumo o contraelectromotriz está dada en cambio con la fórmula potencia total por el tiempo. Bien, esa potencia total por el tiempo, nosotros tendríamos 814.66 watts por 8 horas, y cada hora tiene 3.600 segundos, nos dará un resultado de energía total consumida igual a 2.3446 exponente 7 unidades joules. Muy bien. Al tener ya la energía total de consumo, nosotros podríamos establecer el costo sabiendo
F, ¿cuál es el costo si cada kilowatt hora es igual a 10 centavos? Ese resultado que hemos obtenido allí lo vamos a transformar 2.34462 exponente 7 joules a kilovatios hora. Un kilovatio hora es igual a 3.6 por 10 a la sexta joules. De esa manera, si simplificamos joules con joules, nosotros vemos que el consumo total de energía ha sido de 6.52 kilowatts, haciendo la operación esta, 6.52 kilowatts hora. Ahora, si es que sabemos que cada uno de esos cuesta 10 centavos, tendríamos 6.52 kilowatts hora por, kilowatts hora, 6.52 kilowatts hora por 10 centavos. En resultado sería 65.2 centavos por cada día, porque hemos hecho el cálculo por 8 horas que se mantiene funcionando esta máquina. Ahora, si es que la máquina funciona las 8 horas cada día y supongamos que está en una oficina donde el trabajo es por 30 días al mes, entonces tendríamos que 65.2 por 30 días, el consumo total sería si multiplicamos 65 centavos por 30, más o menos 18, a unos $20 aproximado. Mejor voy a hacer con la calculadora para ser precisos. Bueno, tenemos entonces el producto de 65.2 centavos por 30 días, un total de 1.956 centavos, que en dólares significa un costo de 19.56. Eso consume este motor. Y les invito entonces a que ustedes comprueben. El motor que acabamos de analizar no es nada más que el de una computadora. Una computadora que puede estar conectada a 110 vatios y que tiene 7 amperios. Nosotros podemos calcular cuál es la resistencia interna que provoca la máquina si es que aplicamos las fórmulas adecuadas. Les invito a seguir la tarea que les envío y ustedes van a hacer algo muy bonito, sacar el presupuesto de gastos de consumo eléctrico en su hogar. Que si la cocina es eléctrica, la televisión, la computadora, los celulares, los focos, números de focos, la cantidad de vatios que tiene cada uno, hacer un presupuesto interesante para confrontar con lo que nos cobran cada mes y a ver si es que lo que nos cobran es justo o qué soluciones podríamos tomar nosotros para que ese consumo lo podamos regular y no afectar a nuestros bolsillos. Espero que puedan hacer la tarea con precisión. Muchas gracias y continuaremos.